Buenas tardes, les damos la bienvenida a este nuevo video de ese experto. Hoy hablaremos de cómo iniciar esas conversaciones difíciles con los padres y cómo iniciarla con los hijos sobre temas de sexualidad. Y para eso tenemos una invitada muy especial que es psicóloga clínica con una maestría en psicología clínica y está detrás de todos los contenidos sobre este tema en nuestra plataforma de ese experto. Entonces, Catalina, buenas tardes, bienvenida. Hola Mafe, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y ojalá que el espacio sea útil para muchas personas. Bueno, y para ya entrar en materia, Catalina, ¿por qué es importante tener estas conversaciones? Hoy vamos a manejar dos cosas, como dos perspectivas, como por qué es importante para los padres iniciar estas conversaciones y por qué es importante también para los hijos e hijas. Entonces Catalina nos va a ir dando como recomendaciones desde estas dos perspectivas, porque es como para abarcar como este tema desde dos puntos de vista diferentes. Listo. Entonces, para los papás, empecemos por ahí, es importante hablar de sexualidad con sus hijos porque todos los seres humanos somos seres sexuales y seres sexuados. ¿Eso qué significa? Que a lo largo de todo nuestro curso de vida vamos a tener manifestaciones de nuestra sexualidad de alguna forma, desde el descubrimiento de nuestro cuerpo cuando somos chiquitos hasta el descubrimiento de la atracción sexual por otras personas cuando seamos más grandes, las primeras relaciones sexuales. Sabemos evidentemente que toda la reproducción tiene que ver con sexualidad, así que sí o sí la sexualidad va a estar presente en nuestras vidas. Y señor papá, señora mamá, señor cuidador, no importa qué tanto espere usted que su hijo esté alejado de eso por toda la vida, la realidad es que va a pasar. Así que es mucho mejor si usted primero lo interioriza y luego entiende que si usted es el encargado de llevar de cerca la educación sexual de una manera asertiva, integrada y juiciosa con su hijo, pues es mucho más probable que su hijo tome buenas decisiones con respecto a su salud sexual y reproductiva. Entonces, sé que no es fácil, sé que para muchos papás, mamás y cuidadores es muy complicado porque creen que si lo hablan le van a dar ideas, pero la realidad es que las ideas van a estar ahí. La televisión nos presenta sexualidad, el cuerpo mismo, pues como parte de su desarrollo empieza a generar curiosidad sobre el tema, sus amigos van a hablar del tema, en la música escuchan sobre el tema, sí o sí van a llegar a tener dudas. Es mejor que sea usted quien las resuelva y quien le ayude a tener información confiable, a que de pronto vaya y busque otras fuentes que lo que pueden hacer es desinformarlo, ponerlo en riesgo o terminar haciendo que de pronto crea cosas que no son y de esa forma pues tome decisiones poco acertadas. Entonces, sí, papás, no es tan chévere, pero es mucho más valioso si ustedes son los encargados. Y ojo, no vamos a hablar jamás de la prohibición de la sexualidad, porque no hay forma de prohibir la sexualidad. Vamos a hablar de cómo le entregamos información sencilla, confiable, responsable y acorde al momento de vida de su hijo para que él y ella, en la medida que van creciendo, puedan estar recibiendo información adecuada. Entonces, eso por un lado. Chicos, sabemos que muchas veces acercarnos a nuestros papás con ciertos temas no es tan fácil, desde pedir un permiso para una fiesta hasta hablar de sexualidad con ellos. Pero por lo mismo, porque socialmente se han puesto muchos temas como tabú alrededor de esto y tenemos miedo de que de pronto nos regañen por preguntar. Sean muy claros y sean honestos. Papá, mamá, no he tenido relaciones sexuales, pero quiero saber sobre esto. Y quiero saber sobre esto porque quiero tomar buenas decisiones, que creo que es una forma importante de empezar la conversación. A los papás les preocupa muchísimo
pensar, ¿usted qué se va a ir a hacer? ¿O por qué me está preguntando esto? Eventualmente todos vamos a tener relaciones sexuales. Quiero estar preparado para el momento en el que yo decida hacerlo. Y a pesar de que seguramente puede llegar a ser incómodo para los dos, cuando partimos de él, prefiero saber para que cuando llegue el momento pueda tomar una buena decisión, creo que ayuda a abrir un poco más fácil el camino. Eh, También es importante hacerlo en un espacio que obviamente sea privado, y esto es un consejo para ambos. No recomiendo que hablen de sexualidad en un café en público, porque pues puede hacerse más incómoda la situación. Busquen un lugar cómodo, ojalá pues en casa o en algún lugar que les dé tranquilidad, donde se sientan lo más seguros posibles para abordar el tema. Y, y al final también, y este es un consejo un poco chistoso, pero empezar a hablar de sexo es como botarse una piscina de agua fría, toca empezar por algún lado y toca botarse de cabeza en algunos momentos. Y nunca vamos a estar 100% preparados para eso tampoco. Es muy posible que siempre tengamos como ese miedito, como ese tema de no va a ser tan chévere, me van a regañar o va a ser incómodo. Pero lo peor que puede pasar es que no lo intenten. Láncense al agua, inténtenlo. Y papás, si reciben esto, no se molesten, no se pongan bravos. Al contrario, creo que es súper importante que aplaudamos la valentía de los chicos que son capaces de acercarse con estas preguntas, los reforcemos y les hagamos saber que nosotros siempre van a encontrar un lugar seguro para hablar de este tipo de cosas. Y eso no es ser permisivos ni ser alcahuetes, que eso es otra cosa que se suele como confundir a veces. Si yo le hablo de sexo a mi hijo, entonces que estoy haciendo una alcahueta y le estoy permitiendo hacer cosas raras. No, al contrario, estas son oportunidades también para enseñarles a ellos a poner límites, enseñarles a los chicos eh, qué cosas, digamos que son válidas en el marco de una relación sexual, cuáles son esos límites que no se deben cruzar porque ya están poniéndolos en riesgo de una u otra forma. Entonces, es complejo y ya termino con esto. Es complejo, pero es importante empezar estos ejercicios para cambiar también la mentalidad que tenemos acerca de la sexualidad y dejar de verla como algo sucio, oscuro, prohibido y empezar a normalizarla. La vida sexual siempre va a ocurrir. La sexualidad es importante, es natural y es completamente normal que cualquier persona sienta curiosidad, experimente y quiera más información. Así que qué chévere que la podamos abordar con esa tranquilidad y seguridad y que dejemos de prohibirlo, porque usualmente cuando prohibimos algo, pues lo que hacen los chicos es ir a buscarlo en otros lugares y eso puede hacer que recurran a la pornografía o a temas de explotación sexual para conocerse. Y eso sí que es peor porque los puede poner en mucho más riesgo, generándoles ideas distorsionadas sobre qué es la sexualidad, qué son las relaciones interpersonales y sexuales, sin hablar de pues todos los riesgos a los que se exponen en contextos que no deberían estar. Y también pueden llevarlos a consultar como a fuentes que no son tan confiables, como por ejemplo el amigo, que seguramente sabe exactamente lo mismo que sabe él, nada. Uh-huh. O lo que decía Catalina, a páginas que seguramente su contenido no es el más apropiado. Uh-huh. Y ahí, por Algo ejemplo, Dale. perdóname te interrumpo, pero quiero que los papás piensen un segundo en eso. O sea, ustedes seguramente no pudieron preguntarle a sus papás acerca de sexualidad, pero igual tenían dudas. ¿Y a quién recurrieron? A amigos, primos, y de pronto en algunos casos fueron acertados. Pero hoy como adultos, piensen la información que recibieron cuando eran más chiquitos y piensen realmente si fue información adecuada y que les resolvió la duda en el momento. Pero qué tan confiable era y qué tanto es algo que ustedes quisieran que se vuelvan a ver expuestos sus hijos. Así que eso me parece súper clave. Y también los chicos piensen que sus papás en algún momento también fueron jóvenes. Uh-huh. Entonces han pasado por eso y seguramente cuando les pregunten podrían hablar desde su experiencia
precisamente lo que decía Catalina y decir como, mira, me pasó esto, tal vez no es lo mejor. Y es algo que es alguien que ya les puede dar como una orientación mucho más acertada, es una fuente de información confiable que seguramente si no la tiene, pues podrán conseguir la información juntos. Algo que dijiste antes sobre buscar un espacio tranquilo me lleva a preguntar qué otras recomendaciones debemos tener en cuenta para iniciar esa conversación. O sea, como un checklist de lo que yo podría tener listo para ese momento, que seguramente pues puede variar por las situaciones, por muchas cosas, pero que pueden ser recomendaciones generales como para hacer que este momento sea un poquito más llevadero. Pues no sé si un checklist, pero cosas para las que podemos estar preparados. Estemos preparados para que haya silencios incómodos, porque va a pasar. Hay momentos en los que de pronto yo no sé formular la pregunta o formulo la pregunta y mi papá, mamá o la persona a quien le estoy preguntando tampoco la tiene tan clara. Es decir, sí, sus papás tienen experiencia, pero hay cosas que de pronto tampoco saben. Y es válido decir, ¿sabes qué? No sé. Entonces, prepárense para los silencios incómodos y prepárense también, papás, para decir, ¿sabe qué, chino? No tengo ni idea. Y está bien. Otra cosa que toca tener en cuenta, si en ese momento, o sea, él no tengo ni idea, no dejen morir la conversación. Es decir, no tengo ni idea, suerte, vaya y usted. Mira, no sé realmente qué respuesta darte en este momento, pero agradezco mucho que hayas venido a mí a preguntarme eso y quiero ayudarte con tu duda. Entonces busquemos otros canales y otras opciones que nos puedan dar la respuesta. Ejemplo, visitemos Experto. En Experto pues tenemos una base enorme de preguntas de todo tipo, de temas relacionados con salud sexual y reproductiva. Es posible que a través de ese canal puedan encontrar una respuesta y si no la encuentran, pensemos en otras opciones. Existen, si es un tema relacionado, por ejemplo, con la parte de anticoncepción y salud sexual, existen servicios a través de las EPS de anticoncepción. Los ginecólogos, eso es otra cosa en la que le tenemos mucho miedo, sobre todo como pensar que si llevamos a nuestras hijas al ginecólogo por primera vez es como darles carta libre para que empiecen a explorar su sexualidad. Insisto, la van a explorar. Es mejor que un médico, si hay alguna duda frente a su cuerpo, frente a los métodos que pueden utilizar, frente a los temas de hormonas, etcétera, un médico o una enfermera capacitados para esto les hagan un chequeo, la revisen y les digan, listo, mira, es mejor que tú utilices esto o este otro método, estos son los efectos secundarios, esto puede ocurrir por esto y esto. Entonces, existen muchas opciones y existen muchos profesionales, también es válido hablarlo, por ejemplo, con un psicólogo. Hay gente que definitivamente siente que de pronto el espacio de la casa no es el más seguro y que siente que sigue siendo difícil, entonces contar con alguien que medie esa conversación puede ser también útil. Y un profesional de psicología muchas veces lo que hace es ser alguien que facilite el flujo de la conversación, ayudando a que las preguntas salgan más fácil, parafraseando y mediando entre ambas personas. Entonces, está bien no saber cómo preguntar, está bien decir que no tengo ni idea y está bien buscar apoyo en otros canales para que cuando no tengamos ni idea podamos encontrar la solución en conjunto. Para tener otras cosas en cuenta, papás, no, y esto no puedo hacer suficiente énfasis en, si sus chicos se acercan a ustedes a hacerles una pregunta, no los regañen. Eso lo único que va a hacer es que ellos no sientan ese canal como un lugar seguro para hablar sobre el tema y que se dirijan a otras fuentes por sí solitos a encontrar la información, pero ni van a dejar de hacer las cosas, ni se les va a desaparecer la curiosidad, nada de eso va a pasar. Entonces, usen lenguaje validante, es decir, gracias por venir a mí a preguntarme esto, entiendo que tienes dudas, sé que es difícil hablar, entiendo que puedes tener miedo de preguntarme esto, es muy valiente de tu parte tomar la decisión de poner el tema sobre la mesa. Todo eso es lenguaje validante. Es lenguaje que les hace saber que ustedes los respetan como individuos
y que respetan su curiosidad y que están dispuestos a darles información. Chicos, de pronto, insisto, puede ser difícil poner en palabras las cosas por pena, porque no sabemos. Entonces, una recomendación para ustedes es piensen cuál es la duda y de pronto escríbanla antes. Incluso si les cuesta mucho trabajo decirlo, porque a veces cuando uno siente mucha pena o mucho temor de algo, le cuesta mucho hablarlo. Entonces, pueden escribirlo en un cuaderno. Pueden iniciar la conversación con un chat de WhatsApp. Mamá, hay algo que quiero hablar contigo. ¿Podemos hablar esta tarde? Que a veces también decirlo como en frío puede ser como más difícil. Entonces, si lo planeamos anteriormente con un mensajito muy sencillo, de pronto nos podemos animar más fácil a tener la conversación. Y escribiendo la pregunta, si no soy capaz de ponerla en palabras, escribirla puede ser más sencillo, ya sea en un cuadernito o también por el mismo WhatsApp. Y díganle, lee esto que quiero que me ayudes a resolver esta duda. Y puede ser más fácil para ambos. Tengan también paciencia con sus papás o con la persona a la que le están haciendo esta pregunta. Si para ustedes es incómodo y raro, para ellos posiblemente también. Entonces, digamos que no les den tanto palo si al principio se espelucan un poquito. Así como la idea es que los papás validen a sus hijos, también vale la pena que los chicos tengan un poquito más de flexibilidad con ellos y entiendan que ellos vivieron seguramente con otras costumbres alrededor de la sexualidad y están en un proceso ambos de reaprendizaje acerca de cómo relacionarse con la salud sexual y reproductiva. Eso también creo que es muy, muy importante. Eh, Pensando en lo que decías sobre el lenguaje validante, también me hace pensar que las conversaciones de sexualidad pueden presentarse, lo que decías al inicio, en cualquier etapa de la vida y eso incluye cuando tenemos niños muy pequeños o niñas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo cuál sería la recomendación de pronto a la hora de hablar con un adolescente y a la hora de hablar con un niño que se encuentra en etapa de infancia? Bueno, la primera recomendación es una recomendación general para cualquier momento de la vida. Cuando vamos a hablar sobre sexualidad y sobre salud sexual, es importante utilizar las palabras correctas. ¿Y esto qué significa? Que debemos nombrar las cosas por su nombre. Muchas personas cuando hablan sobre sexualidad o intentan hablar sobre algunos temas relacionados con sexualidad, como las partes del cuerpo, por ejemplo, con niños pequeños, con niños en edades, no sé, entre los 4 y los 10 años o algo así, suelen cambiar los nombres de las partes del cuerpo. Entonces, no es la vagina, sino la florecita, no es el pene, sino el pajarito, qué sé yo, le ponen muchos nombres. Y esto es algo que, por ejemplo, no se recomienda. Dentro de las recomendaciones que se hacen para hablar sobre sexualidad, se recomienda que desde muy pequeños le digamos a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque esto ayuda, en primer lugar, a prevenir violencias. Cuando el niño o la niña saben nombrar las partes de su cuerpo adecuadamente, pero además saben que esas partes del cuerpo son privadas y que los otros adultos no deberían tocarlos, entonces es mucho más fácil que él o ella levanten la mano y digan, mamá, papá, esta otra persona intentó tocarme. ¿En dónde? En el pene, en la cola, en la parte que sea. Entonces, primero, durante todo el ciclo de vida, hablemos con los nombres claros de las cosas. Segundo, aquí ya empezamos a diferenciar. Sí es importante ir dándoles la información dependiendo de su momento del desarrollo. Entonces, con los niños pequeños, digamos que no es necesario hablar de forma tan técnica ni darles tanta información. Con ellos usualmente lo que se trabaja es el reconocimiento de las partes del cuerpo y el establecimiento de límites, explicándoles que, lo mismo, que hay partes del cuerpo que son privadas
que son partes que hay personas que no deben ver y no deben tocar, y que si eso llega a ocurrir, pues deben decirlo. También es importante estar preparado en caso tal para hablar de autoestimulación, porque puede ocurrir. A veces los niños chiquitos notan que cuando frotan algunas partes de su cuerpo pueden sentir placer. Entonces, es muy común que las niñas noten que al apretar las piernas sienten algo de placer, porque realmente se siente bien, o que los niños se den cuenta que si hacen así sobre sus genitales, entonces se siente algo rico. Aquí nunca hablamos de masturbación porque no tiene ese componente sexual en los niños, es decir, ellos no lo están haciendo con la intención de ser una estimulación sexual. Ellos se están autoestimulando. Es como si yo descubriera que acariciarme la mano se siente agradable, entonces todo el tiempo me estoy acariciando la mano. ¿Qué pasa? Que los adultos le ponemos un poco más de misterio a las cosas, entonces lo vemos como algo terrible. Pero si el chiquito estuviera todo el día acariciándose el cachete, seguramente no le diríamos absolutamente nada. Entonces es importante también estar preparados para hablar de eso. Y lo mismo, mezclarlo un poco con la conversación sobre límites. Entiendo que cuando haces esto se siente rico y es algo que no está mal, tú tienes permiso de sentir eso, pero es algo que no debes hacer en todo momento. Por ejemplo, comer también se siente rico, pero no estamos comiendo en todo momento. Y es algo que no debes hacer en todos los lugares y no debes hacer con todas las personas. Esa es una actividad privada tuya que puedes hacer en algunos momentos puntuales, ojalá en espacios que sean privados tuyos y sin incluir a otros. Esto no es algo que tú puedas hacer, este no es un juego para hacer con tus compañeros, por ejemplo. Esto es solo tuyo. Y empezar, por ejemplo, también a identificar si se está haciendo en espacios públicos o cosas así, decirle de manera muy amable, cariñosa y desde el total respeto hacia esta persona: mi vida, sé que lo que estás haciendo se siente bien, pero en este momento eso es algo que no debemos hacer. Para empezar a enseñarle que existen límites frente a esa intimidad que se relaciona con la sexualidad. Ya frente a los adolescentes, digamos que en la medida que vamos creciendo, empezamos a entender las cosas de otra manera, dejamos de ser tan literales como los niños chiquitos y empezamos a entender la vida, las relaciones y la sexualidad de otra forma, y sabemos que la sexualidad está relacionada de forma muy cercana con la afectividad y con el establecimiento de relaciones. Entonces con ellos, digamos que si hemos venido en todo el proceso desde que son pequeñitos, hablándoles de su cuerpo, de reconocer quiénes son, cuáles son sus partes públicas, cuáles son sus partes privadas, podemos empezar ya cuando están en una preadolescencia a hablar de cómo esa sexualidad física tiene que ver también con las relaciones de pareja y cómo generamos vínculos, pero son vínculos que se deben establecer cuando estemos en una edad un poco más adulta. Es una pésima costumbre que yo no sé de dónde surgió, empezar a como promover las relaciones de pareja en niños pequeños. Los niños pequeños no tienen relaciones de pareja, los niños no tienen novios y novias. Los niños tienen amiguitos y hay amiguitos que quieren más y amiguitos que quieren menos. Ya cuando se están acercando a la adolescencia, sí empieza esa atracción real hacia los niños y las niñas, pues, por otras personas, independiente de su orientación. Entonces ahí es valioso empezar a hablarles de cómo se construye esa afectividad, cómo reconozco quién me gusta, cómo reconozco quién me atrae y cómo empiezo a saber que eventualmente de ese gusto y esa atracción es muy posible que más adelante decida tener un vínculo de intimidad, y en el marco de un vínculo de intimidad puedo eventualmente llegar a tener una relación sexual y todo lo otro que eso implica. Y ya cuando tenemos adolescentes, papás, mamás, de pronto su hijo llega a los 20 años virgen, de pronto no, pero es importante que tenga la información. Es importante que sepa que, primero, no importa en qué edad ocurra,
pero que en el momento en el que ocurra es importante que esté preparado emocional y físicamente, es importante que sepa sobre consentimiento. Y lo mismo, esto es algo que se empieza a trabajar desde más pequeñitos. Cuando hablamos de límites, empezamos a sembrar la semilla de esa conversación sobre consentimiento. Cuando realmente quiero yo hacer algo por mi libre voluntad y mi libre decisión, y cuando de pronto hay alguien ejerciendo presión sobre mí para hacer algo que yo no quiero. Entonces ahí empezamos a meter otros temas y ahí es súper clave darnos cuenta que la sexualidad va mucho más allá de únicamente la genitalidad. Ujú. Cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando únicamente de el tener relaciones sexuales penetrativas heteronormativas. Estamos hablando de cómo nos relacionamos con otros, de qué nos gusta, cómo nos vamos a presentar nosotros ante el mundo y qué es lo que queremos también de otras personas y cómo lo queremos vivir. Estamos hablando de tener una vida sana en cuanto a mis decisiones reproductivas. Entonces estamos hablando a su vez de cómo planeo mi proyecto de vida. Y eso es algo que muchas veces se nos pasa cuando hablamos de sexualidad y como que lo omitimos, Ujú. pero la realidad es que cuando hablamos de sexualidad es algo que atraviesa por completo el proyecto de vida. ¿Quiero ser madre o padre? ¿Cuándo quiero hacer esto? ¿Lo Ujú. quiero en mis 20? ¿Lo quiero antes de los 20? Y si soy madre o padre antes de los 20, voy a poder llevar a cabo las otras cosas que estén en mi proyecto de vida, porque se habla un montón de cómo evitamos que las adolescentes queden en embarazo. Pero lo que no hablamos es que muchas veces no cuentan con la información para tomar una decisión adecuada. La decisión de tener una relación sexual hoy y utilizar la protección adecuada, si tengo la información completa, estoy viendo que es una decisión que me puede afectar en 1 año, 3 años, 20 años. Si no tengo la información adecuada, estoy pensando que es un ratico rico y hasta ahí. Entonces, eso es súper importante. Cuando hablemos de sexualidad ya con los jóvenes, también no manera de regaño, no como un mon así súper pesado, pero sí intentemos apalancarlo en eso. Todas las decisiones que estás tomando hoy son decisiones que están construyendo para tu salud y para tu futuro. Y a partir de eso, tú como un individuo en crecimiento que está generando su personalidad y que está empezando a labrar su camino, decide qué quieres. Es complejo porque igual a los niños, a los hijos siempre los va a ver como niños, pero ojo papás que sus niños están creciendo y sus niños van a empezar a tomar decisiones y ustedes pueden ser quienes les den las herramientas para tomar mejores decisiones o quienes les cierren las puertas a la información y de pronto terminemos en situaciones más incómodas. Les juro que es mucho más incómodo afrontar una ITS, un embarazo no planeado, que afrontar una conversación que nos puede dar nervios. Y que seguramente de pronto es más corta. Por supuesto. Eso que decía sobre el proyecto de vida puede ser un argumento de una de las preguntas que teníamos como en lista y es cómo hablo con mi hija o mi hijo cuando me dice que quiere iniciar su vida sexual o cuando no necesariamente quiere iniciar su vida sexual, sino que quiere empezar a planificar, por ejemplo, o a usar un método anticonceptivo. Eso es, Entonces, pues podemos partir de ahí, de ese proyecto de vida. hay dos cosas que me parecen fundamentales ahí y es el por qué, o sea, la pregunta, ok, ¿por qué lo quieres empezar? Y eso básicamente es para garantizar que la decisión la esté tomando de manera autónoma, no a manera de juicio de, pero ¿por qué quieres hacer eso tan horrible? No es horrible, está perfecto, mientras lo estés haciendo con una persona que esté en igualdad de condiciones que tú, en donde no haya un desequilibrio de poder porque de pronto es una persona muy mayor que tú que te está
forzando a hacer algo. O eh, mien- manipulando. exacto, mientras no sea en el marco de una relación violenta en la que de pronto está viendo, no sé, un ejercicio de violencia psicológica eh, para llegar a un tema sexual. Entonces, partamos de por qué. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Es valioso para ti? ¿Es importante para ti? Ahora, el segundo tema es listo, perfecto, ¿quieres hacerlo? Como en este momento de vida está bien que hagas eso, y eso es una afirmación muy compleja para muchos papás, pero en realidad está bien que los chicos empiecen después de cierta edad, ojo, insisto, en el marco de relaciones de pares, equilibradas, sanas, pueden empezar a acercarse a su sexualidad. Está bien que lo exploren. Y está aún mejor cuando lo exploran de manera responsable. Así que si su hijo o hija le manifiesta que quiere empezar a de pronto explorar su sexualidad con un noviecito o noviecita, vale que vayan a una cita de anticoncepción. Usted puede acompañarlos, pero no es necesario. Y eso es un punto súper clave. Si el chico quiere asistir a una cita de anticoncepción, permítaselo, pero no es necesario que usted esté ahí escuchando todo. ¿Por qué? Porque también es parte de empezar a generar esos espacios de confidencialidad de él y de ella. Es muy valioso que se acerquen a usted y le digan cuál es su preocupación, pero no significa que usted tenga que saberlo absolutamente todo, porque es su independencia que también está en construcción durante la adolescencia. Entonces, su EPS tiene ese servicio, usted puede averiguar, solicitar una cita de anticoncepción, y cualquier adolescente mayor de 14 años puede asistir a una cita de anticoncepción solo y no tienen por qué ponerle ningún problema. Si usted lo quiere acompañar y esperarlo en el carro, pues buenísimo, pero él o ella tienen el derecho de ir al lugar, de tener su intimidad, de tener un espacio privado y de recibir la información. Pero permíteselo. Sí, un apunte ahí sobre todo para los chicos y las chicas que van a este tipo de citas con ese miedo de si me van a preguntar si ya inicié mi vida sexual. Recuerden que, como le dice Catalina, este es un espacio privado en donde lo que usted trate con el profesional o la profesional de salud que lo atienda, pues va a quedar protegido por un secreto profesional. Su historia clínica es un documento privado. Entonces, lo importante en este espacio es ser sincero, porque eso también le va a ayudar a la persona que lo está atendiendo a poder darle una orientación acertada. Tal vez si yo no le digo pues no le cuento la realidad, seguramente me van a dar una indicación diferente, o podrían, por ejemplo, tener otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, cuando vamos a la citología, mm, si yo digo que no he iniciado mi vida sexual o alguna cosa, seguramente la persona que me examine, no, seguramente la persona que me examine no dirá, bueno, si no he iniciado la vida sexual, no hay necesidad de hacer un examen ginecológico. Entonces podríamos ahorrar ese momento que puede resultar un poquito incómodo, pero que me lo puedo ahorrar si soy sincera, o le digo al médico que me está atendiendo cuál es la realidad, para que esa orientación sea muchísimo más acertada. Y pues si estamos solos, seguramente el joven o la joven pues se va a sentir en mayor confianza de poder platicar estas cosas que de pronto a veces no es tan fácil tratar con una persona que pues conocemos. Ya será como mi apunte. No, y en general creo que también vale mucho la pena pensar en que, insisto, una buena decisión en este momento nos puede ayudar a ahorrarnos situaciones más incómodas en el futuro. Entonces, el tema de la planificación y de saber cómo debo protegerme a mí mismo es un tema básico de autocuidado. Es un tema básico de autocuidado el
seleccionar cuál es el anticonceptivo que quiero usar en el caso de las mujeres, por ejemplo, porque no solo va a evitar que tenga, por ejemplo, un embarazo que no he planeado, sino que además el tomar una decisión consciente sobre cuál es el anticonceptivo que se adapta mejor a mis necesidades me va a ayudar a vivir una vida mucho más cómoda. ¿Y eso cómo se logra? Cuando voy al médico, le cuento acerca de lo que decía Mafe, de toda mi vida, y así de esa forma el médico o la enfermera que me atienda puede decir, ok, por tus condiciones, por el momento de vida en el que estás, de pronto algunas personas también les hacen algunos exámenes, por todo lo que vemos acá, el método anticonceptivo que más se te ajusta es este. Y cuando uno encuentra el método anticonceptivo que más se le ajusta es una maravilla, porque cuando no puede verse expuesto a cargas hormonales que desajustan muchas cosas, y no es que unos son buenos y otros son malos, es que cada cuerpo es distinto, entonces cada cuerpo va a Ujú. recibir cada anticonceptivo de manera diferente, por eso es tan clave. Entonces es un tema de mi bienestar. Hay mujeres que se ponen cualquier método porque es el único que tienen, al que tienen acceso, entonces van a una droguería medio sospechosa, que no les preguntan nada, se utilizan la inyección, pero Y resulta les que la dan inyección es cualquiera. muy fuerte. Y aparte estamos incurriendo en una situación de riesgo porque no tenemos ni idea quién es el que nos está inyectando, si están usando una aguja buena. Entonces hay miles de cosas que pueden ocurrir. Mientras que si yo voy a mi cita, recibo mi indicación y a través de mi EPS gestiono mi método anticonceptivo, estoy reduciendo muchísimo el riesgo. Eso con el lado de los anticonceptivos. Y frente al tema de las infecciones de transmisión sexual, eso también es una realidad. Y la sexualidad es muy bonita y muy agradable, pero la realidad es que hay riesgos en ella, como en cualquier otra cosa en la vida. Y en muchas ocasiones, dejar de pensar en que existe el riesgo de las infecciones de transmisión sexual, pues resulta también un problema, porque de pronto omito, en primer lugar, el uso del condón. Entonces, no, ¿eso para qué? Porque me da pena ir a comprarlo. ¿Para qué? Porque los anticonceptivos no generan una barrera. El único método que realmente genera una barrera y que evita ese contacto piel a piel y fluido con fluido, que es lo que genera las infecciones de transmisión sexual, es el condón. Pero aparte puede evitar que yo también acceda a otro tipo de cosas. Entonces, si yo no estoy teniendo un tratamiento, pues como un control juicioso en mi vida sexual, puedo dejar de ponerme la vacuna del papiloma, porque nunca lo comenté, porque nunca llegué a mi EPS y nunca me la pusieron. Entonces aumenta el riesgo de que yo presente más adelante temas relacionados con esto que pueden ser muy delicados y pueden llegar, y esto suena súper alarmista, pero pueden llegar incluso a cáncer que se hubiera evitado si yo me hubiera puesto la vacuna a tiempo. Y Ujú. lo mismo los chicos. Muchas veces de pronto ustedes no saben, pero pueden ser portadores de un virus por no haber llevado una salud sexual más juiciosa, y resulta que en unos años tienen una pareja y desafortunadamente por ser portadores de esto le contagian a su pareja algo y puede ponerse en una situación bien compleja. Entonces, antes de empezar cualquier cosa, toca estar preparados. Antes de salir a patinar, tengo que ponerme los patines y ponerme las rodilleras y las coderas. Antes de montar en bici, tengo que ponerme el casco. Antes de tener relaciones sexuales, tengo que cuidarme. ¿Y cómo me cuido? Con métodos anticonceptivos y con condón. Y con exámenes periódicos y con chequeos y con las vacunas que me toquen. Entonces, Y con es un tema, comunicación en pareja. es un tema básico de preparación. A todo lo que yo tenga que hacer antes de hacer cualquier cosa, me preparo. Aquí igual. Como para recapitular lo que has dicho, has hablado de que una de las cosas que, pues cuando preguntamos de qué puedo hacer cuando mi hijo o hija manifiesta que quiere iniciar o que quiere empezar a usar un anticonceptivo, hablaste de uno, preguntarnos el por qué lo vamos a hacer, cuáles son los motivos o las razones que me llevan a tomar esta decisión. El segundo es prepararnos para ese momento. ¿Qué otra cosa podríamos hacer además de estas dos? ¿Qué podría preguntarse el papá o la mamá o el chico que debería tener en cuenta? Creo que es importante
también fortalecer mucho los temas de comunicación que lo decías hace un momento. Si yo, la mayoría de los chicos, además de lo que aprenden porque uno les dice, aprenden por lo que ellos ven. Y no son solo los chicos, todos aprendemos todo el tiempo de lo que vemos en nuestro entorno. Ujú. Y tú lo decías, Mafe, la comunicación es básica para tener relaciones y una vida sexual sana. Si en mi casa me enseñan a comunicarme asertivamente y me enseñan que está bien hablar de estos temas, es mucho más probable que yo esté abierto a hablar de sexualidad con mi pareja. Y cuando yo hablo de sexualidad con mi pareja, puedo decirle qué me gusta y qué no me gusta. Puedo decirle cuáles son esas cosas que yo no estoy dispuesto o dispuesta a hacer. Puedo decirle qué me genera más placer y qué me quita placer. Y en ese sentido voy a tener una vida sexual mucho más plena y sana. Porque, volvemos, salud sí es muy importante, prevenir embarazos, prevenir ITS, pero salud también es que yo me sienta cómodo o cómoda con mi pareja en ese momento, en esa relación. Así que hablar es fundamental y mostrarles a los chicos que es bueno tener confianza para hablar en diferentes contextos sobre este tema es fundamental. Yo diría que eso, la habilidad de hablar asertivamente sobre el tema. Y de pronto una recomendación para los chicos y chicas que de pronto tienen dudas, cómo saber que ese momento llegó, que, que ese momento llegó y que estamos seguros, o sea. Lo primero es que no lo estén haciendo por presión. Y puede ser presión directa de la pareja, de, ay, ven, es que si tú de verdad me quieres, vamos a hacerlo. Porque si no lo hacemos, de pronto es que tú no me quieres tanto. Entonces, que no haya presión de la pareja, que no haya presión tampoco del grupo, porque eso desafortunadamente es algo que ocurre un montón, como que uno siente que puede ser presión directa de los amigos como hágale, hágale, ya toca, o presión indirecta de eso que uno siente que todos lo están haciendo, entonces yo también tengo que hacerlo. Entonces, si estás seguro de que no hay presión en tu decisión, eso es un punto importante. Dos, que no haya, y yo soy muy insistente con esto, que no haya desequilibrio. En muchos casos se ha normalizado mucho que personas jóvenes tengan relaciones de pareja y eventualmente relaciones sexuales con personas mucho mayores que ellos. Y se ha incluso romantizado, se ve como algo súper aspiracional, como esta persona grande es más chévere, entonces yo soy chévere porque una persona grande se interesó en mí. Chinos, esto es súper complicado, pero en realidad uno siempre va a estar mejor con una persona que se encuentre en un momento de vida similar. Una persona mucho mayor que ustedes seguramente va a estar pensando en otras cosas y desafortunadamente es mucho más probable que los manipule o que utilice es como ese desequilibrio. Esa experiencia extra. Exacto. Sí, la experiencia extra se vuelve un tema de desequilibrio. De yo sí sé y tú no. Entonces yo te enseño. Entonces yo te enseño puede convertirse en llevarte a hacer cosas que no son tan chéveres o que te hagan sentir mal o incluso ponerte en situaciones de riesgo. Entonces, mucha gente va a decir, esta señora tan pendeja y tan aburrida, pero, pero en realidad yo sí creo que las mejores relaciones son las que se comparten con pares. Cuando existen esas diferencias tan grandes, siempre hay una persona que termina en una posición un poco más vulnerable. Eh, Creo que esos son como dos puntos claves. Y la tercera es que realmente estés listo y aquí esto es súper importante. Muchas veces nos preguntan a qué edad debo perder mi virginidad. Y entonces se preguntan como si es antes de una... Ojo, antes de los 14, físicamente el cuerpo no está listo para eso. O sea,
en una relación sexual hay un montón de cosas que ocurren físicamente, tanto en hombres como en mujeres. No es simplemente que el hombre tenga una erección, es que Ujú. además su cuerpo esté preparado, es que la mujer también esté preparada y pueda eh, generar la cantidad de químicos suficientes para generar una buena lubricación que va a hacer que la relación sea mucho más agradable, etcétera, etcétera. Entonces, físicamente, biológicamente, una persona antes de los 14 no está preparada para esto. Sí, de pronto, chino, usted tiene 13 y ya tiene erecciones, ¿qué nota? Su cuerpo se está preparando, pero no está listo para. Y lo mismo con las mujeres, es muy posible que tú ya empieces a tener curiosidad y que empieces a sentir placer como con este tema ya más sexual y todo esto, pero no estás lista, tu cuerpo no está listo. Entonces, antes de los 14 no lo hagan porque no va a ser tan chévere, va a ser seguramente una mala experiencia, no va a ser muy placentera. Y además tengan en cuenta, por si acaso les falta algún motivo, tener relaciones sexuales en Colombia antes de los 14 años es delito. Entonces, eso es clave. Eso, no importa que ustedes estén 100% convencidos, puede ser un problema que se complique aún más. Así que partamos de eso. Y ya de en adelante, ojalá sea en un momento en el que ustedes sientan que realmente están física, emocional y mentalmente preparados para eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se lanza de cabeza a tener relaciones sexuales sin estar preparados, sin saber realmente con quién lo están haciendo. eh, y al principio es como, no, no me importa, esto está súper chévere porque pues es lo que la gente más chévere está haciendo. Y resulta que es abrir la puerta, generar un vínculo con una persona, y no estoy hablando de un vínculo afectivo como me enamoré, sino es cruzar una línea de intimidad con alguien, y es muy importante que yo sepa que estoy haciendo ese paso, estoy dando ese paso, y que luego hay diferentes escenarios que se pueden dar y que yo intente estar lo más preparado posible para enfrentar esos escenarios, porque Ser también nos han consciente metido, como de las consecuencias. nos han metido mucho esta idea del amor romántico en el que nos amamos profundamente, tenemos relaciones sexuales y vivimos felices por siempre. Y eso no siempre es así. Entonces, nada te garantiza que la persona con la cual tengas tu primera vez vaya a ser el amor de tu vida. Ojalá sea una relación muy bonita y te dé mucha felicidad, pero existe la posibilidad de que de pronto terminen y yo tengo que saber que esa es una opción y que yo pueda soportar la carga emocional que venga tras saber que tuve relaciones con una persona y esa persona ya no está. E insisto, no es porque tener relaciones necesariamente tenga que surgir de un amor profundo, pero es entender que no, no debo exponerme a situaciones en las que posiblemente me pueden hacer daño y no debo tampoco construir mi idea del amor a partir de si tengo o no relaciones sexuales, o la idea del éxito como persona a partir de si tengo o no relaciones sexuales. Yo soy un individuo que puedo ser muy exitoso en el colegio, en los deportes, puedo tener muchos amigos y además eventualmente puedo tener relaciones sexuales, pero eso no es lo más fundamental, es importante. Pero yo soy un individuo con muchas otras características y cuando sepa y tenga claro eso y que lo único importante en mi vida no es este ser humano con el cual estoy teniendo relaciones, sino que estoy tomando la decisión de dar este paso con esta persona, pero más allá de lo que ocurra con esta persona, yo tengo otras cosas por construir. Ahí es cuando empezamos a decir, ok, ya estoy más preparado para. Bueno, y ya para irnos acercando hacia el final, Cata, ¿qué recomendación podríamos dar cuando nuestros hijos o hijas se acercan y nos manifiestan que tienen una orientación o una identidad de género diversa? ¿Cómo puedo apoyarlos? Bueno, aquí es clave.
saber que papá o mamá, si usted recibe esta noticia y digamos que se siente conflictuado, es normal. No todo el mundo está preparado para recibir esto. Pero, y aquí viene un pero muy importante, usted tiene derecho a sentir lo que quiera, pero esa emoción no le da derecho a actuar de una forma que lastime a otros. Entonces, está bien si usted en el momento se siente sorprendido, molesto incluso, está bien si se siente de cualquier manera que se sienta. Si siente que la emoción es muy fuerte en ese momento, mi recomendación es dígale primero a su hijo que agradece mucho que haya confiado en usted para decirle esto, que quiere darle la mejor respuesta posible, pero que en ese momento la sorpresa está siendo muy fuerte, entonces que le permite un momento para procesar la información. ¿Para qué? Para evitar que digan cosas que pueden lastimar a su hijo. Ese momento en el que un niño, niña o joven o adolescente se abre con un papá o una mamá o alguien muy importante en su vida y le confiesa su orientación sexual, es un momento complejo, es un paso muy importante para ellos. Así que primero entiendan eso, entiendan que ese es un momento de una vulnerabilidad impresionante para esta persona, porque literalmente está abriendo algo que es sumamente privado y se lo está compartiendo. Y valórelo. Pero además, respételo profundamente. Y insisto, esto es difícil y yo sé que hay muchos papás para los que aún todo este tema es muy complejo, pero siempre es fundamental partir del respeto. Y respeto no es que yo soy así, entonces usted tiene que entenderme en el sentido de, a mí me parece que eso está mal, entonces yo me puedo poner bravo con usted. Respeto es, a mí me cuesta entenderlo, pero entiendo y quiero a mi hijo o hija o hije, y en ese sentido voy a respetar su autonomía y voy a procurar ser lo más, eso, respetuoso, valga la redundancia, pues posible en este momento con mis palabras y con mis acciones. Lo otro es que no es un chisme, no es, pero ¿estás seguro? ¿Pero quién te contó? ¿Pero cómo? Eso fue que alguien te dijo. Confía en el criterio de la persona. Si le está contando algo tan importante, no es moda, no es porque su amiguito es, entonces usted también quiere ser. Respete lo que le están compartiendo y confíen que es algo que la persona ya ha revisado, meditado, pensado 18 veces y piensa que es un tema que está exponiendo profundamente a esta persona. Su hijo o hija le están diciendo esto, se están exponiendo a muchas cosas. Yo no me expongo a tantos riesgos porque una moda me dijo que es chévere ser gay. Yo me pongo en esa situación de vulnerabilidad cuando estoy convencido de lo que estoy haciendo y diciendo. Entonces, no los cuestionen. Y definitivamente si el tema, pues de pronto de entrada no es tan sencillo, vayan de a poquitos. Empiecen por demostrar esa gratitud por la confianza y empiecen por demostrar ese cariño y respeto y de ahí se va construyendo. Y digamos que para cerrar, lo único que yo diría es que en el marco de una relación así, el cariño no es negociable y el cariño no se condiciona. Entonces, si usted quiere a su hijo, lo quiere si es de Santa Fe de Millonarios, pues también lo puede querer si es gay, bisexual, pansexual, heterosexual. Eso no es una cosa que sea buena o mala, es. Entonces, volvemos, está bien si usted de pronto al principio se siente choqueado,
pero recuerde que más allá de cualquier cosa es una persona, y más allá de cualquier persona es su hijo, hija o hija. Y así como lo quería hace Y 10 minutos antes de que le contara, pues lo quiere ahorita. además, lo que decías al inicio, o sea, está bien que usted no tenga la respuesta y esto aplica para cualquier tema de sexualidad, incluyendo este. Y puede que no sepa cómo reaccionar, pero Ujú. puede buscar ayudas alternas. En la descripción de este video le vamos a dejar contenidos que pueden ayudarle de pronto a complementar lo que Catalina ya les ha dicho y de pronto también instituciones que pueden brindar una orientación muchísimo más personalizada en el caso. Bueno, Cata, muchas gracias. Creo que hemos abarcado bastante. Esperamos que esto les haya brindado varias herramientas para abordar estos temas a ambas partes, tanto a los hijos, hijas, hijes y a los cuidadores, ya sean padres, madres, abuelos y demás. Muchas gracias, Catalina, por participar. Gracias, Mafe, por invitarme. Ojalá, insisto, sea información útil que pueda ayudar a muchas personas. Sabemos, insisto, que siempre va a haber como un poquito de incomodidad con esto, pero pues la idea es que podamos facilitar el proceso siempre pensando en el bienestar de los chicos. Creo que es lo más importante. Hay algo que quería decirles y que se me había pasado todo el tiempo, que Catalina ha dicho reiterativamente que el hecho de que hablemos de estos temas con nuestros hijos e hijas no va a impulsar a que ellos inicien una vida sexual. De hecho, la evidencia científica muestra que tener conversaciones en diferentes momentos de la vida sobre temas de sexualidad hace que sus hijos eh, crezcan con un criterio frente al tema y tomen mejores decisiones en pro de su sexualidad y seguramente retrasen un poco el inicio de su vida sexual, por ejemplo, es uno de los beneficios. Entonces, nada, eso era lo que quería decir como para cerrarles. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para ver nuevo contenido.